Un empate otra vez, qué novedad entre el Chelsea y el Liverpool, pero sin embargo, a diferencia de otros partidos, este estuvo entretenido. Este empate sí que valió la pena, a pesar de haber quedado 1-1, hubo emociones, hubo goles anulados, hubo tarjetas amarillas inexplicables, hubo algunas dudas también para reclamar en el VAR y revisarlas, así que fue un partido bastante atractivo para los hinchas neutrales. Me imagino que los rivales que el día de hoy compitieron están un poco preocupados porque se habrán dado cuenta la urgencia con la que necesitan a Moisés Caicedo y por la cual tal vez el jugador ha ido con su precio hasta el cielo, ¿no? Como saben, 111 millones de libras es la oferta que tiene pendiente el Liverpool y me imagino que después del partido del día de hoy la deben mantener y esperar y cruzar los dedos de que el Chelsea no logre concretar esa operación. Pero bueno, vamos a hablar del partido el día de hoy, también vamos a tener los comentarios de Mike y vamos a ir repasando un poquito, en primer lugar viendo a los 11 titulares que mandaron ambos equipos, ¿no? Estos fueron los 11 del Chelsea y del Liverpool. En cuanto a Mauricio Pochettino, inició su aventura en la Premier League con Robert Sánchez, que acaba de llegar. Ya saben que Kepa Arrizabalaga se va rumbo al Real Madrid. Se dice que es cedido por una temporada y estaría representando al conjunto español, y Robert Sánchez se quedaría en el arco como el número uno. Estuvo en el banco de suplentes, estuvo el chico Bergstrom. La línea de tres fue la que sorprendió a muchos porque arrancó con Levi Colwill por izquierda, con Thiago Silva en el medio y con Axel Disasi debutando en la Premier League. El día de hoy tuvo un inicio complicado, pero luego con ese gol se creció el chico y subió mucho su nivel. Luego los carrileros Ben Chilwell y Reece James ya los conocemos. James debutando como capitán del equipo y Conor Gallagher con Enzo Fernández estuvo el día de hoy en ese medio campo. Le fue complicado a Enzo Fernández entrar en la dinámica del partido, luego fue mejorando. Carney Chukwuemeka, que jugaba de la izquierda hacia el medio, por la derecha estaba Sterling haciendo lo mismo de derecha hacia el centro, y en el frente del ataque dejaron a Nicolas Jackson, un falso 9, también hizo un trabajo de falso 9 Nicolas Jackson, muy trabajador, y hablaremos un ratito más de él. Y bueno, en cuanto a Liverpool, Jürgen Klopp mandó a Stamford Bridge a su 11 de gala, lo que mejor tiene hoy por hoy es Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, por la izquierda Robertson y Van Dijk con Konate, que hicieron una gran dupla el día de hoy. Dominic Szoboszlai, Alexis McAllister y Cody Gakpo jugando en esa zona de interior. Lo habíamos comentado en los videos y en los directos anteriores que podía utilizar esa alternativa que la había estado ensayando durante los últimos partidos de la pretemporada del Liverpool. Y bueno, McAllister jugando más retrasado, también pudo haber estado por ahí Thiago, pero al final estos fueron los 11 y al final tampoco estaba Thiago en la contención para poder ingresar en el segundo tiempo. Luego Mohamed Salah en el frente del ataque como siempre, por la izquierda estuvo Luis Díaz, el autor del único tanto del partido para el Liverpool, y en el caso del ataque estuvo con Diego Jota, que no tuvo su mejor tarde el día de hoy. Los bancos de suplentes estaban variaditos, ninguno tenía un super banco de suplentes. En el caso del Chelsea tenía a Lucas Bergstrom, como bien le decíamos, a Cucurella, Andrés Santos y Mason Burstock junto con Noni Madueke fueron los no utilizados. Sí tuvieron ingreso malo gusto por Reece James, que esperemos no sea nada grave, y a Madsen, Mijailo Mudryk y Leslie Ugochukwu. En el caso de Liverpool, los que ingresaron fueron Curtis Young, Darwin Núñez, Harvey Elliott y Ben Doak. Ojo con este chico, va ganando minutos poco a poco. Se quedaron en el banco Kelleher, Joe Gómez, Simicas, Matip y James McConnell. Entonces estamos viendo que el promedio de edad del Chelsea ha bajado bastante, están en 25.3 años. Es Thiago Silva el que los hace, les quita todo este promedio junto con Sterling un poco, pero es un equipo bastante joven. Ahí ves a Colville, ves a Gallagher, ves a Enzo Fernández, a Chukwuemeka, Nicolas Jackson. Son jugadores jóvenes, son jugadores bastante jóvenes que obviamente les está poco a poco se están adaptando al fútbol de Premier League y sobre todo a las órdenes de Pochettino. Y en el caso de Liverpool también han bajado un poco ese promedio de edad, ya sin estar Milner, sin estar por ahí Jordan Henderson. El medio campo se ha refrescado, es totalmente nuevo el día de hoy. Como pueden ver, Gakpo, McAllister y Dominic Szoboszlai es la completa renovación de ese medio campo. Ya no están Henderson, ya no está Milner, ya no está Fabinho, ya no están Wijnaldum, ya no están todos esos que le dieron tantas alegrías al Liverpool, y por eso es que hay una necesidad urgente de renovarlo. Bueno, eso fue el 11, si podemos ver cómo se ubicaban un poquito los jugadores. Ahí van viendo que en el caso del Chelsea tenían a Thiago Silva, a Disasi y un poco más adelantado, pero apenas, un poco más adelantado porque se vinculaba mucho al ataque Levi Colwill. Luego tenemos ahí que Enzo Fernández, sobre todo en la segunda parte, se soltó bastante, y con Conor Gallagher siempre marcado como defensor.
Vemos que Nicolas Jackson se retrocedía constantemente para abrirle el juego tanto a Carney Chukwuemeka como en su caso a Raheem Sterling. Y en el caso de Liverpool lo mismo, vemos cómo se replegaba Diogo Jota para darle apertura a Mohamed Salah y a Luis Díaz. Y en el caso de la defensa vemos el repliegue total de Virgil van Dijk porque tuvo mucho trabajo en esa zona. Es por donde más intentó el Chelsea, por la banda derecha, donde estaba ubicada la defensa con Van Dijk y con Robertson. Bueno, por ahí se animaron. Yo me hubiera animado por la otra banda, en verdad, con Trent Alexander-Arnold y con AT, pero decidieron los del Chelsea empezar la jugada por la derecha y terminarla por la izquierda. Vamos a ver un poquito en la pizarra para ver cómo se distribuían también los jugadores a nivel táctico, pero primero vamos a ir repasando el tema de los momentos de este partido, cómo se fue desarrollando. En primer lugar, con una tarjeta amarilla para Carney Chukwuemeka, fue una entrada bastante fuerte la del jugador que terminó en la primera amonestación, ya al minuto 4 ya estaba apercibido. Luego en la siguiente jugada nomás, ya casi venía Mohamed Salah en el minuto, perdón, la siguiente jugada no, en los siguientes minutos el Liverpool intentó de alguna u otra manera arremeter contra el rival y generó bastante zozobra. El Chelsea entró un poco en trompo y encontraba espacios en Liverpool, sobre todo en ese medio campo. No supieron presionar bien la salida de McAllister y precisamente en una de esas jugadas McAllister le da el pase a Mohamed Salah, que en la primera parte y sobre todo en los primeros 20 minutos fue un gran dolor de cabeza para Levi Colwill. No lo encontraba entre Colwill y Chilwell, no lo encontraban a Mohamed Salah y bueno, en una de esas jugadas lanza un pase preciso para que luego llegue Lucho Díaz y la mande a guardar con una definición bastante buena hacia el fondo del arco. Un gol de goleador, un gol de 9 prácticamente de área, que lo intentaron varias veces, pero esta fue una asistencia perfecta. Se duerme un poco Axel Disasi, le gana la espalda y termina en el gol de Lucho Díaz. Luego tuvo a Mohamed Salah una clara que termina mandándola a guardar, sin embargo el VAR dijo que no porque estaba ligeramente adelantado y nuevamente ahí se había quedado, casi lo habilita también Axel Disasi, pero afortunadamente para ellos no termina siendo así. Disasi empezó un partido bastante flojo, bastante lento, sin embargo fue componiendo, fue mejorando, entraron un poco en riñas los jugadores, empezó a cargarse un poco el ambiente ahí en Stamford Bridge. Diogo Jota y Enzo Fernández tienen ahí un encontrón y al final se van los dos apercibidos en el minuto 32, pero luego inmediatamente ahí sí a los 5 minutos vendría una jugada no aislada porque el Chelsea ya había volcado un poco el juego hacia el arco del Liverpool y llega un cabezazo, un rebote, un rechace si no me equivoco de Konaté que luego la coloca muy bien. La coloca muy bien Ben Chilwell de cabeza para que con el pie la termine rematando Axel Disasi, que aparece completamente solo. El que lo habilita es Trent Alexander-Arnold, lamentablemente otra vez apareciendo en las fotos de la desgracia. Y bueno, luego en la segunda parte ya entraría Darwin Núñez, entrarían también Curtis Jones, el reemplazo de Jota y Gakpo. Era un poco cantado el cambio de Jota, que había estado desaparecido. Darwin Núñez entró muy bien, alborotó el gallinero por ahí en el conjunto del Chelsea, entró con todo, robó muchos balones, pero no fueron muy bien aprovechados al final. De hecho tuvo él una clara que no la aprovechó. Este momento es importante porque Reece James nuevamente es sustituido por una dolencia. No se sabe si es que estaba programado que al minuto 75 fuera cambiado, pero le deja la banda de capitán a Ben Chilwell y en su reemplazo entraría Malo Gusto. Después tenemos una jugada que pudo haber terminado en gol, no resolvieron bien, una contra bastante letal que Nicolas Jackson arrea. Va a ser muy difícil ese chico Nicolas Jackson. Mudryk se abre mucho, no se tiene fe para rematar y termina en nada la jugada. Después vemos este tipo de jugadas que también van a ser a considerar para los jugadores. Ahí Nicolas Jackson le reclamaba que la percibiera, que le sacara tarjeta amarilla a su rival, porque ya venían 2-3 veces repitiendo la jugada y la amarilla de Anthony Taylor fue hacia el jugador que reclamaba tarjetas amarillas porque eso ya está prohibido. Lo mismo le pasó a Alexis McAllister, estaba en el suelo y terminó siendo él el amonestado en vez de su rival, que tal vez hubiera sido tarjeta amarilla, pero en verdad el árbitro decidió no amonestar y terminó amonestando al reclamón. Así que esas cosas ya no van a poder suceder. McAllister estaba completamente confundido, no entendía lo que estaba pasando. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo se han parado ambos equipos aquí en la pizarra del Mister para poder ver un poquito la distribución de los jugadores y por dónde intentaron o por qué más o menos en la primera parte Liverpool fue de mayor peligro para el Chelsea que el Chelsea para el Liverpool. Y es que Jota estaba siempre jugando retrasado, permitiendo que Salah se abriera por aquí y Luis Díaz siempre por acá.
Gapco estaba constantemente sobre Enzo Fernández y entre estos tres bloqueaban la salida de Enzo Fernández, es decir, lo tenían a Enzo encajonado, como pueden ver, siempre entre Gapco, Díaz y Diogo Jota. Eso fue lo más importante de este Liverpool en la primera parte, poder bloquear a Enzo Fernández, que no tuvo comodidad. Gallagher se volvió una pieza importante porque los balones que perdía Enzo Fernández, que fueron 18, yo no sé, al final el jugador del partido se lo dieron a Enzo, pero perdió 18 balones. Conor Gallagher fue el que recuperaba al final, ¿no? Entre los dos hicieron una gran dupla, pero creo que el más importante defensivamente hablando fue Conor Gallagher. Lo bloquearon bastante bien en la primera parte y a partir de ahí es donde Jürgen Klopp recuperó muchos balones porque la salida de Disasi al no encontrar los caminos hacia Fernández evidentemente lo obligaba a lanzar balones largos o si no a tratar de abrir con Reece James. Reece James en la primera parte tampoco conectaba mucho con Sterling por el mismo motivo que Robertson estaba bastante aquí tratando de siempre bloquearles la salida. Fue un juego bastante atrevido en la primera parte, el Liverpool tenía las líneas bastante adelantadas con un Van Dijk, un Konaté y un Robertson aquí tratando a veces de hacer una línea 3 entre los Van Dijk y Robertson y Konaté para que Trent haga el doble pivote con Alexis McAllister. El problema era que siempre dejaban este espacio que en la primera parte no fue muy bien aprovechada y que pudo haber sido aprovechada por Carney Chukwuemeka. El problema es que entre estos dos no hubo la conexión que en la segunda parte sí hubo. Bueno, es un poquito en cuanto al fútbol de por qué en las motivaciones por las cuales el Chelsea bloqueó la salida el Liverpool bloqueó la salida del Chelsea, básicamente porque detectaron que en Enzo Fernández estaba el principal gestor de las jugadas de salida y así fue. Conforme fue avanzando los minutos, el gol termina inclinando la cancha a favor de Liverpool, ese segundo gol que luego fue anulado casi acaba por completo con el Chelsea. Para mí, si sumaban en el marcador, terminaba ya con la ilusión del Chelsea, pero van adelantando poco a poco sus líneas y el Liverpool empieza a replegarse al punto de que el Liverpool empieza a replegarse al punto que el Chelsea puede hacer un poquito más su juego y empiezan a conectar bastante bien estos dos. Sterling con Reece James empiezan a conectar sobre todo para encontrar un espacio aquí. Hacen una muy buena conexión. El Liverpool no le queda otra que replegar sus líneas y ahí es donde sufre Szoboszlai. Al momento de marcar sufría bastante porque Jackson estaba incomodando constantemente a Alexis McAllister y Gapco se le perdía una y otra vez a Sterling. ¿Por qué? Porque estos dos, Szoboszlai y Cody Gapco, son jugadores de ataque. No tienen introducido dentro de su chip la posibilidad de bajar o la idea de subir y bajar. Entonces creo que ahí empiezan los problemas defensivos de Liverpool y poco a poco va perdiendo terreno al punto de que termina jugando solo Gallagher suelto, ya poco a poco lo va soltando, sobre todo en la segunda parte. Y en un momento ya el Chelsea reconfigura y pone una línea de 4 al fondo. Colville se vuelve prácticamente un lateral izquierdo. James era sustituido, ingresaba Malo Gusto. Vamos a dejarlo ahí nomás en James para que sepan. Entonces se volvió una especie de 4-4-2 con un Enzo Fernández aquí muy cerca de Nicolas Jackson y de Sterling jugando un poco abierto. Y bueno, a veces era una cosa así, también un 4-3-3, un 4-4-2, que evidentemente generó en la ausencia de la capacidad defensiva de Gapco y Szoboszlai, permitió que Chilwell generara zozobra por esta zona. Chilwell constantemente llegaba, y aprovechando que Trent no es muy bueno, constantemente llegaba a estas posiciones y con mucha comodidad. Siempre aparecía por ahí, siempre tenía este pasillo abierto. Nicolas Jackson las luchaba todas, pero hicieron un buen trabajo entre Konaté y Van Dijk para cubrirlo, pero al final creo que si Chukwuemeka era otro jugador con mucha capacidad para resolver con remates de larga distancia, o el mismo Enzo Fernández se hubiera animado un poquito más desde esta zona, hubieran podido encontrar el gol. Afortunadamente para el Liverpool, Robertson subió su nivel en la segunda parte porque en la primera lo rompieron entre Sterling y Reece James. Y bueno, Robertson cubrió mejor su zona, reemplazaron a Luis Díaz que no estaba apoyando nada en defensa, lo mismo con Mohamed Salah, tuvieron que reemplazar a jugadores que estuvieran más frescos y ahí es donde ya se termina de equilibrar el partido, pero fueron un momento el Liverpool, un momento el Chelsea y luego un poco plano. ¿Hubo emociones? Sí hubo emociones. Vamos a ver qué dice nuestro amigo Mike respecto al partido del día de hoy, porque antes de yo ir a mencionar algunos jugadores, algunas cosas importantes para destacar, me gustaría que escuchen al buen Mike. A ver. Un partido interesante, en realidad nos fue muy bien a nivel de respuesta contra un Liverpool en la cual nosotros pensábamos, somos, ¿no? De todas maneras, un equipo que está
cambiando generación y nos ha ido con un empate, yo creo que por cómo estamos, bastante bien. Y muchas interesantes sensaciones, jugadores que se están probando, un Disasi que debuta en Premier y que mete gol, creo que es lo más destacable. Un Conor Gallagher que corrió todo el partido, mucho robo de pelota, que es por ahora el jugador que está contribuyendo a nivel defensivo, le sacó un gol a Mohamed Salah. Y en realidad yo creo que lo que está planteando Poch lo veo también interesante, las tácticas mutables, no son posiciones fijas. Y desde ese punto yo creo que definiendo quiénes van a ser los jugadores que se van a quedar en este 11 titular o en esta plantilla de 26 o más que vamos a, como les contaba, poner jugadores a la juvenil para poder usarlos desde ahí. Vamos a poder iniciar este proyecto interesante. Creo que todavía estamos un poco lejos de competirles al City o a los que están arriba, al Arsenal o alguno por ahí que está del top 3, pero yo creo que con estas tácticas, con esta precisión y con agregar un mediocampista defensivo más, vamos a poder competir siquiera estando ahí arriba, ¿no? No con el top 3, pero quizás un top 5 vamos a poder lucharla hasta donde podamos, ¿no? Un saludo para todos ustedes. Eso fue la opinión de este gran partido Chelsea-Liverpool que quedó 1-1. Bueno, ahí tuvimos a Mike que nos colaboraba con esta apreciación y bueno, él está animado, está optimista. La respuesta, yo también es lo que resalto más, la respuesta de este Chelsea que en otros momentos la temporada pasada le metías un gol y se venía abajo, se desmoronaba, se destruía, pero no, respondió y respondió bastante bien al punto de que el Liverpool creo que el día de hoy salió la sacó barata. Creo que el Chelsea pudo haber encontrado un gol. Y vamos a resaltar algunos jugadores precisamente. El primero de ellos que quiero destacar para mí es claramente Conor Gallagher, que tuvo un partidazo. Sé que el jugador del partido se lo dieron a Enzo Fernández, pero sin Gallagher no había no hubiera podido desarrollar lo que hizo Enzo Fernández en la cancha, sin que Gallagher hubiera soportado ese medio campo en la primera parte sobre todo. Y ya en la segunda es vital. Tiene un robo a Mohamed Salah en esa zona, importantísima. Pero obviamente también Enzo Fernández se jugó un partidazo, sobre todo en la segunda parte, que ya el equipo estaba mucho más amoldado en cuanto al Chelsea hablando, y creo que ahí es donde explota mejor su fútbol, con esos pases filtrados, con esos cambios de frente exquisitos que tiene. Bueno, por ahí va la cosa con Enzo Fernández. Y también Nicolas Jackson es un hombre a seguir, es un jugador que no se rinde, no se amilana, va con todos y contra todos. Miren que hoy día le tocó contra Konaté y contra Van Dijk. No lo vi caer en guerra, en la lucha, en la batalla, sino todo lo contrario, salir incluso airoso de algunos duelos. Y hay que ganarle a Konaté, hay que ganarle a Van Dijk. Y bueno, en cuanto a Liverpool, Konaté, precisamente hablando de los puntos más fuertes, el regreso de Konaté, y mientras Konaté esté presente, va a ser importantísimo para este Liverpool, ¿no? Va a ser muy, pero muy importante para este Liverpool, que sin él va a sufrirlo bastante, sobre todo Trent Alexander-Arnold, mientras siga siendo el hombre de referencia de la banda derecha. Otro punto fuerte, McAllister, que muestra su versatilidad, pero hay que tener claro que el rival no fue el rival más exigente en el medio campo. Un medio campo que todavía está en construcción se enfrentó a otro que también está recién en construcción. Entonces creo que la valla no ha sido tan alta para ninguno, ni tanto para el Alexis McAllister, ni tampoco para Enzo Fernández, hablando de los argentinos, o para el medio campo de Liverpool y el medio campo del Chelsea. Así que a tomarlo en cuenta nomás, pero McAllister muy importante en esa primera parte, cuando estuvo libre, cuando le permitieron, filtró una cantidad de balones increíble. Y bueno, Dominic Szoboszlai a tomarlo en cuenta en la posición de 8 por derecha. No me gusta cuando lo pusieron de extremo por izquierda, perdió una barbaridad de fútbol, una barbaridad de relevancia, y jugando de interior puede ser muy importante, pero necesita sin duda alguna a un jugador atrás que lo pueda sostener. Hablando un poco de los técnicos, creo que Mauricio Pochettino puede sentirse satisfecho. En pocos días de trabajo, pocas semanas de trabajo en verdad, porque es a comparación de Klopp, que ya tiene años, y por más que su equipo se esté reconstruyendo, Klopp ya tiene años ahí. Pochettino tiene semanas y ha podido instalarle poco a poco una idea de cómo quiere cómo quiere que juegue su equipo. No le gusta que revienten los balones, quiere una defensa sólida,
requiere mucho dinamismo. Es un equipo muy dinámico el que vimos el día de hoy, que como le decía Mike, esto debe haber sido caviar comparado a lo que les entregó el Chelsea la temporada pasada, porque fue pobre, ¿no? No había variantes, no había dinámica, o se intentaba pero no fluía. El día de hoy fluyó mucho y con jugadores totalmente como este Chukwuemeka, este Colville, que son jugadores no de renombre, que necesitaba el Chelsea para poder salir de este momento. Y bueno, Pochettino creo que sale bastante beneficiado de este partido. Klopp, muy buen arranque de su equipo, sin embargo, él sabe muy bien que su equipo se sostiene sobre babas. O sea, yo creo que los cambios Curtis Jones, Harvey Elliott, él sabe muy bien que no son para cambiarle la dinámica a un partido, no son para asegurar resultado, ni tampoco para ir a buscarlo. Y Moisés Caicedo es, para mí, si me pones, te digo en el partido, ¿no? Moisés Caicedo, que es la gran incógnita, ¿no? ¿A dónde debería ir? Para mí, ¿lo necesita más? Bueno, es que qué difícil, hermano. Qué difícil. Lo necesitan los dos y con urgencia. Pareciera que más lo necesita el Chelsea, pero el Liverpool también lo necesita una barbaridad porque McAllister no es un jugador de esas características. Le va a costar. Hoy no ha sido el rival más exigente. Caicedo es más necesario tal vez para el Liverpool si te pones a pensar fríamente. No tienen un jugador de esas características. En tanto el Chelsea podrías decir que lo tiene en Conor Gallagher, que no es tampoco de 100% esas características. Los dos lo necesitan. El que se quede con Romeo Lavia, tampoco que sufra, porque es un gran jugador, porque no tienen de esas características ni uno ni el otro. Stefan Bajcetic podría ser el Romeo Lavia de Liverpool, por ese lado sí, por eso es que tal vez están apostando por Caicedo, porque además cubre varias posiciones y están viendo que el lateral derecho en Alexander-Arnold sigue sin dar garantías. Y en el caso del Chelsea, creo que las otras posiciones las tienen más cubiertas. Por eso, si me preguntan, ¿quién lo necesita más urgente? Creo que Liverpool. Y no por este partido, sino por el análisis que ya hicimos previamente, que le falta a este Liverpool y le faltaba un lateral, un central y un centrocampista de corte defensivo y otro de corte ofensivo. Todas esas posiciones las puede cubrir el buen Moy. Y bueno, este fue nuestro encaliente, este fue nuestro análisis. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y que hayan disfrutado de toda la cobertura que hemos tenido, agradeciéndoles de acompañarnos en el directo, en el partido en vivo que tuvimos con Mike. Fue nuestro primer vivo en este canal en Premier Interactiva, el cual esperamos que siga creciendo. Siempre será con su apoyo. Nos vemos, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Adiós.